Mesopotamia es un territorio que se extiende entre los ríos Tigris y Éufrates, también conocido como Medio Oriente, y que abarca partes del sudoeste de Asia y tierras alrededor del mar Mediterráneo oriental. Allí se inició la revolución neolítica, es decir, el desarrollo de la agricultura y la ganadería hace alrededor de 12.000 años. La antigua Mesopotamia es una referencia importante en el estudio de la antigüedad humana, pues de ella provienen relatos como el mito de Gilgamesh, episodios bíblicos como el diluvio universal o el primer conjunto de leyes conocido. El término Mesopotamia significa tierra entre ríos. Resultó una zona muy fértil que permitió realizar las primeras actividades de la agricultura. Es considerada la cuna de la civilización por ser la región en la que se desarrollaron los primeros asentamientos humanos permanentes, alrededor del año 4000 a.C. Los primeros pobladores fueron los sumerios, que se establecieron en la ciudad de Uruk y luego lograron ocupar la región baja de Mesopotamia. Las culturas del antiguo Egipto se desarrollaron a lo largo del río Nilo, casi al mismo tiempo que las culturas de Mesopotamia. Por eso, las obras arquitectónicas más antiguas del mundo se encuentran en Mesopotamia y en Egipto. Los principales acontecimientos que marcaron la transición entre periodos de la prehistoria y la Edad Antigua fueron la creación de la rueda alrededor del año 3500 a.C. y el desarrollo de la escritura a partir del 3300 a.C., que practicaron los primeros pueblos de tipo sedentarios. Características. Mesopotamia se caracterizó por establecerse en las cercanías de dos grandes ríos que abastecían un extenso valle fluvial. Gracias a esta condición, la zona se destacó por su terreno muy fértil. Esas condiciones naturales resultaron las bases de la economía de la región. A través de la agricultura y la cría de animales, actividades que permitieron una vida sedentaria, numerosas innovaciones acompañaron el desarrollo de las primeras civilizaciones sedentarias, como la rueda, el sistema de irrigación de agua para los riegos, la escritura cuneiforme y un sistema de leyes. Las culturas de Mesopotamia abarcan diferentes disciplinas como arquitectura, crearon el ladrillo y lograron revolucionar la construcción, especialmente la de los templos y de los palacios de forma piramidal. Por ejemplo, el importante centro religioso de Sigurat, de Borsippa, cerca de Babilonia. Matemática. Crearon medidas de peso denominadas mina, que equivalía a 305 gramos, y talento, que equivalía a 60 minas. Además, emplearon medidas de longitud, como el codo, que equivalía a 49 centímetros. Astronomía. Estudiaron el cielo en profundidad, realizaban observaciones que resultaron un gran progreso para la astronomía. Lograron calcular el día en 24 horas, la semana en 7 días y el año en 12 meses. Identificaron los eclipses del Sol y de la Luna y crearon los 12 signos del zodiaco. Escritura. Crearon el primer sistema de escritura, denominada cuneiforme, porque los signos estaban formados por líneas con forma de clavos o cuñas. Los signos consistían en dibujar dibujos de animales y objetos. Escribían con un punzón sobre pequeños tablillos de arcilla blanda que luego endurecerían. El código Hammurabi crearon una recopilación de leyes durante el reinado de Hammurabi, un monarca de Babilonia, en el siglo XVIII a.C. Este documento, denominado el Código de Hammurabi, resultó el documento jurídico más antiguo. Algunas de las leyes escritas en piedra no podían ser modificadas ni siquiera por otros reyes. Religión mesopotámica. La religión mesopotámica se caracterizó por ser politeísta, aunque tenía tres dioses principales: Eam, el dios de la sabiduría y la magia;
Anu, el dios del cielo, y Aldil, el dios de la tierra, las tormentas y la agricultura. La religión ha sido de gran influencia tanto el cristianismo como en el islam. La historia de Mesopotamia va desde la prehistoria y el asentamiento de los primeros nómadas en la región hasta la conquista del Oriente Próximo por los persas. Orígenes. Las primeras comunidades agrícolas mesopotámicas surgieron alrededor del 7000 a.C., desarrollando una agricultura simple, que luego fue mejorada por los agricultores sumerios valiéndose del Tigris y del Éufrates, no dependiendo así de las lluvias. De este modo nacieron los primeros asentamientos permanentes de la región: Bugras, Umdogyiani y Yarim Topé, así como las primeras culturas menores de Mesopotamia, las Hasuna Samara y las Halaf. Periodo del Obeid. La fundación de los primeros asentamientos de edificios del barro cocido, llamado el Obeid, y de los primeros Sigurats, edificios de veneración religiosa que serían luego características de la civilización mesopotámica. El más antiguo de estos templos sería el Eridu, el sur de Sumerio. Periodo de Uruk. Este periodo inicia con el surgimiento de la primera ciudad de la historia, Uruk, junto con los primeros registros escritos cuneiformes y la aparición del metal, cobre, estaño, bronce, y de la rueda, que revolucionó el transporte para siempre. Esta es la época de nacimiento de la vida urbana. Periodo dinástico arcaico. Inicia con el surgimiento de las primeras ciudades-estados que compitieron con Uruk en importancia, como Ur y Kish, alcanzando poblaciones de entre 10 y 50.000 habitantes. Se trata de un periodo de expansión de las técnicas agrícolas y del modo de vida sumerio al resto de la región fértil mesopotámica, hasta llegar a Siria. La construcción de los primeros palacios y las primeras murallas en torno a las ciudades solo pueden indicar que fue también un periodo de constantes guerras y disputas políticas, en el que las ciudades de Uruk, Urkish, Lagash y Umma se disputaron la supremacía sucesivamente. Imperio Akaido. Este fue el nombre de la dinastía semítica que se instaló en Sumeria y conquistó las ciudades bajo el mandato del rey Sargón I de Acadia. Durante su reinado, Mesopotamia construyó redes de intercambio con las civilizaciones del Valle del Indo, Egipto y Anatolia. Periodo de los Gutis. El imperio Akaido sucumbió durante el reinado del rey Ur-Utu, fruto de tensiones internas y de las invasiones de los pueblos nómadas Gutis y Luyubis, provenientes de la cordillera de Zagros. Los Gutis gobernaron brevemente, haciendo de Lagash su centro político, gobernado por un hombre de nombre Gudea, quien no aceptó el título de rey y llevó a cabo un gobierno pacífico y de crecimiento. Tercera dinastía de Ur. Eventualmente, los Gutis fueron expulsados por el rey de Uruk, Utu-Egal, quien sería a su vez destronado por Ur-Nammu, gobernador de Ur, quien reunificaría el territorio y presenciaría un renacimiento sumerio. Esta dinastía culminaría debido a un proceso de desintegración política que entre 2000 y 1800 a.C. condujo a la disolución de la dinastía de Ur, en parte debido a las invasiones de los Amuru a amoritas provenientes del oeste. Imperio Paleobabilónico. Los Umur fundaron nuevas dinastías mesopotámicas y el imperio Paleobabilónico surgió de la mezcolanza. Su sexto rey, Hammurabi, fue célebre por su gobierno floreciente en artes y ciencias, así como conquistas militares, a punto tal que la región dejó de llamarse Sumeria o Acadia para empezar a ser Babilonia. La lengua sumeria sobrevivió en los registros escritos, pero no era hablada ya en la época, y nuevos dioses amoritas se sumarían al panteón mesopotámico. Periodo de segregación. La muerte de Hammurabi condujo al debilitamiento de Babilonia y a las invasiones de los pueblos casitas, de orígenes enigmáticos. Estos invasores fundaron nuevas dinastías, fundando así la Babilonia casita,
A medida que se integraron con la cultura local, ellos siguieron nuevos recién llegados indoeuropeos que fundaron reinos periféricos en Mesopotamia, como los hititas, uritas, peselet. También surgieron gradualmente los asirios, de quienes se desconoce el origen y cuyos territorios quedaron inicialmente bajo dominio babilónico. Imperio neoasirio. Luego del año 900 a.C., los asirios expulsaron a los arameos de la región y cobraron el dominio de las rutas comerciales mesopotámicas, bajo el mandato del primer rey neoasirio, Salmanaser III, quien los condujo a expandir su dominio sobre Mesopotamia entera, Siria y Palestina. A esta expansión prosiguió un periodo de enorme conflictividad política y pugnas internas y externas, que conduciría a la guerra con Judá y la decadencia asiria. Así resurgió la cultura babilónica, bajo la conducción del rebelde Caldio Nabopolassar y la decadencia asiria. Así resurgió la cultura babilónica, bajo la conducción del rebelde Caldio Nabopolassar. Los asirios fueron barridos del mapa político, su lengua borrada y su imperio dividido entre los medos y caldeos. Imperio neobabilónico. Los babilonios resurgieron en la región y florecieron bajo el mandato del hijo de Nabopolassar, el célebre Nabucodonosor II, quien conquistó el reino de Judá y destruyó Jerusalén. Sin embargo, después fue destronado y reemplazado por el rey Nabonido, considerado un rey enloquecido que no supo hacer frente a la conquista de Babilonia por Ciro el Grande, emperador persa en 539 a.C. Bajo el dominio persa se puso fin a la civilización mesopotámica. En la India encontrarás pinturas de la Edad de Piedra con las huellas más antiguas de la humanidad que se conoce hasta ahora. Estas datan de aproximadamente el año 6000 a.C. La civilización del Valle del Indo nació entre el 3300 y el 1300 a.C. Esta fue sucedida por las Vedas, en cuyas eras se compusieron los textos. Uno de ellos son los Chola, el sultanato de Delhi y el imperio mogol. En estos periodos lograron distintos avances en materia de ingeniería, ciencia, arte y lengua. Desde el siglo XVI, varios países europeos que buscaban ampliar sus imperios, como Francia, el Reino Unido y Portugal, colonizaron la India. Ellos construyeron y desarrollaron puertos comerciales a través de gran parte del territorio. Más tarde, durante los siglos XVIII y XIX, la Compañía Británica de las Indias Orientales anexó grandes áreas de la India. Para el año 1845, casi la totalidad del país estaba bajo el control de ese imperio. El descontento con el imperio británico ocasionó la rebelión de 1857. Esta lucha por la independencia, liderada por el Congreso Nacional Indio, fue apoyada y complementada por organizaciones como la liderada por Gandhi. Estratificación social basada en castas que marca aún la sociedad hindú. El periodo védico finalizó en el año 500 a.C. Durante el periodo clásico, numerosas dinastías gobernaron varias partes de la India. Entre ellas destacó el Imperio Gupta, periodo que se conoce como la Era Dorada de la India. Esta dinastía gobernó durante poco más de 2 siglos, desde el siglo III. En los siglos siguientes pasaron distintos imperios y dinastías por el país que dejaron su huella arquitectónica. Gandhi fue el dirigente hinduista más destacado del movimiento de la independencia contra el Raj británico. Para ello practicó una desobediencia civil no violenta que lo convirtió en todo un ícono a nivel mundial. La independencia se logró el 15 de agosto del año 1947. Cabe destacar que en este tiempo se separó de la India lo que hoy conocemos como Pakistán, la zona de mayoría musulmanes. Finalmente, en 1950, promulgaron la Constitución y la India se convirtió en una república en los últimos años. Se
se han aprobado algunas medidas económicas que están logrando llevar al país a un mayor índice de desarrollo. Una de las principales actividades económicas eran los cultivos alimenticios. Entre ellos se destacan el trigo y la cebada, que se sembraban en primavera cuando las aguas de las inundaciones retrocedían, dejando un limo, el cual usaban como abono natural. También se cultivaba arroz, pero se convirtió en un alimento fundamental después de 1400 a.C. También comerciaban con metales como oro, plata, estaño y con joyas preciosas, herramientas, utensilios y cerámica. Legados: la yoga, números arábigos, el álgebra y la trigonometría, arroz y el té. Religión: budismo. El budismo se desarrolló a partir de las enseñanzas difundidas por su fundador Siddhartha Gautama alrededor del siglo B a.C. en el noroeste de la India. Inició una rápida expansión hasta llegar a ser la religión predominante en India en el siglo III a.C. En este siglo, el emperador indio Asoka lo hace religión oficial de su enorme imperio, mandando embajadas de monjas budistas a todo el mundo conocido entonces. Religión jainismo. El jainismo es una religión de la India creada en el siglo V a.C. por Mahavira. Él decía ser el último omnisciente de una serie de maestros iluminados llamados Tirthankaras. Se trata de una religión gnástica que no reconoce la autoridad de los textos sagrados hinduistas ni de los sacerdotes brahmanes, originarios del subcontinente indio. El jainismo, o más apropiadamente el Dharma Jaina, el último Arhat que estuvo en la tierra. En este último Avasparin fue Mahavira, el fundador del jainismo. Se cree que vivió en Bihar, India, poco tiempo antes de la época de Buda, siglo V a.C. Estructura social. El sistema de castas de la India, en sánscrito Brahma, literalmente color, visto como una cualidad en un sistema hereditario de estratificación social que ha existido en el subcontinente desde hace aproximadamente más de 2500 años. El primer texto indio en hacer referencia a las varnas como los 4 grandes clases de un pueblo sukis de Rig Vedas. Allí se dice que Purusha es el supremo o el primer Siya. Mediante su sacrificio primigenio, su inmolación, se crearon indos, los ares y cosas que existen, y de ahí salieron los 4 grandes castas. Los brahmanes, sacerdotes, maestros académicos, son la casta más alta, que según ellos salieron de la boca de Brahma. Los kshatriyas, clase política militar, que salieron de los hombros de Brahma. Los vaishyas, comerciantes y artesanos y agroganaderos, que se formaron de la cadera de Brahma. Los shudras, siervos y los obreros, que provienen de los pies de Brahma. Al morir el cuerpo, el alma afronta su destino transmigrando a un ser inferior o superior, karma, quienes siguen fielmente la senda de deber. Dharma se encontrará un poco más alto en el cuerpo de Purusha en la próxima reencarnación, y la violación de la senda del deber, Dharma, lleva a un descanso en la próxima reencarnación del alma hacia el rango de la parte o incluso la reencarnación de un animal. Y los inventos y descubrimientos fue el algodón, la tinta, los botones, el ajedrez, las ecuaciones de segundo grado, también el juego de cartas, las cirugías plásticas y de cataratas, la telegrafía sin hilo, el código binario, el acero, el shampoo y la fibra óptica. Fue la antigua China. Con el nombre de la antigua China se hace referencia de una manera muy precisa al pasado ancestral de la cultura china. Una de las más antiguas de la humanidad, se trata de una civilización asiática surgida en la región oriental del continente hace alrededor de 5.000 o 6.000 años según sus propios relatos orales. Aunque sus más conservado de manera interrumpida desde la antigüedad remota hasta la era contemporánea, a pesar de que la antigua China abarcó un inmenso territorio en el que vivían distintos pueblos y civilizaciones. Su historia se centra
mayormente en la etnia Han, el más numeroso y dominante entre los 56 pueblos y chinos reconocidos, al cual le corresponde el 92% de la población actual de China y el 20% de la población mundial actual. Este grupo étnico consolidó su dominio durante la llamada dinastía Han, 206 a.C., 220 después de Cristo, considerada como el periodo dorado y fundacional de la identidad china. Forma de gobierno de la antigua China. Sistema fundamental. Monarquía centralizada. El profesor Villagrán se centró en 4 ejes: la extensión del Taxnia que se refiere a cómo se consolida en el territorio el espacio político, el cielo y su mandato, en alusión al segundo componente del Estado, su población. Finalmente se refiere a la llamada burocracia celeste, donde se analiza en qué medida estos funcionarios son capaces de llegar a las distintas regiones, con una visión unificada sobre cómo debe funcionar el imperio. La actividad también contempló la conferencia del doctor en filosofía de la Universidad de Macao, China, Manuel Rivera, quien analizó las críticas del poder monárquico en la China preimperial e imperial temprana, basándose en los planteamientos de los pensadores Sun Guzi y Bao Jingyan. Manuel Rivera y los filósofos chinos coincidieron en que la monarquía era el régimen político ideal. ¿Qué inventó la antigua China? La pólvora, la imprenta, la brújula, los cohetes, la tinta que vendían. Comerciaban productos como papel y seda, que eran productos valiosos que intercambiaban a lo largo de la ruta de la seda hasta el sur de Europa. Vestimenta de la antigua China. La vestimenta tradicional china se suele asociar típicamente con qipao, vestido entallado, también conocido como cheongsam. Sin embargo, en China se considera que el hanfu, cualquier tipo de vestido de las épocas de dominio de la etnia Han, es el auténtico ejemplo de moda histórica. ¿Qué cultivaba la antigua China? ¿Qué cultivaban? Se cultivaba mijo, trigo, seda y posiblemente arroz. También se cuidaban gusanos de seda y se criaban cerdos, perros, ovejas y Egipto. El antiguo Egipto fue una civilización que históricamente se considera que comenzó con la unificación de ciertas ciudades del Valle del Nilo, alrededor del año 3200 a.C. La economía de Egipto se basaba en la agricultura y la ganadería. La vida dependía de los cultivos de las tierras inundadas por el río Nilo. Tenían un sistema de diques, estanques y canales de riego que se extendían por todas las tierras de cultivo. Elaboraron 2 tipos de escritura, la jeroglífica y la demótica. Crearon formas de numeración y fórmulas para medir la tierra. Su forma de gobierno era teocrático. El faraón era considerado un dios. El faraón era la representación de la tierra y todo Egipto le pertenecía. Convencionalmente se da por finalizada
en el año 31 AC, cuando el Imperio Romano conquistó y absorbió el Egipto ptolemaico.